Hola mis amigos y mis amigas de Vive tu vida con interioridad. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo proyecto en el día de hoy o continuación del proyecto que estamos teniendo en estos días, que es hablando sobre la vida espiritual, la diferencia que hay entre la vida espiritual y la religión o la religiosidad. La religión es todo aspecto externo que está manifestado en leyes, en doctrina y en liturgia o en ritos, celebraciones. Hoy domingo, por ejemplo, hoy que es domingo, agosto 13 del 2017, los cristianos, la mayoría, van hoy domingo a la celebración litúrgica. Liturgia es laos, alabanza. Y esas personas en el día de hoy, o nosotros todos los que vamos a celebrar, vamos a poner en práctica una doctrina y está conformado en unas leyes. Por eso es la parte externa. Eso se llama la religión, es religar, estamos ligados a unas costumbres religiosas. Ahora, la espiritualidad ya no tiene que ver por costumbres, ni por modas, ni por diferentes aspectos que tenga que ver con la manera cultural como vive un ser humano. Ya no, la vida espiritual es interna. La vida espiritual es aquello que no se manifiesta tan fácilmente. La vida espiritual es el 95% de aquello que no vemos, que no somos capaces de explicar, pero que sabemos que existe. Es cuando el ser humano sale en su mente y se desplaza hacia las constelaciones, hacia el universo, esa grandiosidad, eso inmenso, ese tamaño poderoso de la materia que está conformada por estrellas, por galaxias, por nebulosas, toda esa majestuosidad del universo y que al final todo como que queda invisible. Cuando el ser humano sale, más arriba, se vuelve casi que invisible. La materia se vuelve invisible. Ya no hay manera de medirla. Ya se sale de las medidas cuánticas, de la matemática, ya se sale. En cambio, tú vas al culto y llegas a una hora, llegas a un tiempo y dices, ya se terminó. Sales del servicio, de la adoración. En cambio, la espiritualidad, tú nunca dejas de ser espiritual. Estás ahí, siempre permanece. Pero la materia visible es la que está en movimiento. Y por eso yo siempre les digo que la vida en sí es espiritual, porque está constituida por energía. La energía no se ve tan fácilmente. Segundo, la vida, la espiritualidad es vida. ¿Y qué es vida? Dice que cuando nosotros estamos en este momento acá, tenemos vida, pero después, al morir, pasamos de esta vida a la eternidad. O sea que la vida continúa. Y se puede explicar por la materia, porque en sí la materia no se crea ni se destruye, la materia continúa. ¿Por qué? Porque la materia está hecha de átomos, los átomos están hechos de células, de moléculas, las moléculas de células, y así va creciendo los organismos. Es como un proceso. Y por último, o sea, la espiritual está hecha de esas transformaciones que produce la energía, las transformaciones que produce la vida y la transformación que produce la muerte. Recuerdan que para Jesucristo pasar a la vida de la transfiguración, de ese cuerpo transfigurado que ya no tiene enfermedad, ni dolor, ni angustia, ni tristeza, que casi no lo perciben los discípulos, pero que es materia. Porque por eso es que en el Evangelio dice que cuando Jesús se aparecía a sus discípulos les decía, soy yo. O sea, es materia también. Pero ya no son los mismos átomos. Ya no son las mismas células.
Hoy, al momento de tú levantarse, el cuerpo botó muchísimas células. Cuando te duchaste, salen muchísimas células. O sea que tú vas cambiando constantemente, vas cambiando. Las células mueren, 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 mueren. Aquella célula que no muere, sino que se estanca, es la que produce el cáncer. La enfermedad, porque no evoluciona, no sale del organismo, porque somos un organismo que recibimos energía y saca energía, entra, sale y entra, sale y entra. Es un proceso que no nos damos cuenta. Nomás con los neutrinos, que lo llaman los neutrones de los átomos, los neutrinos nos llegan por todas partes. Un neutrino traspasa el acero, traspasa las paredes, traspasa todas las formas sólidas que nosotros vemos. Los neutrinos traspasan la Tierra por todos lados. Estamos rodeados de neutrinos, que es la parte más volátil, más etérea del neutrón, que es como ya meterse ahí, como los quarks, que dicen que los quarks están en una parte y están en otra al mismo tiempo, como tú me puedes estar viendo en este momento en todas partes, porque esto es pura tecnología electrónica, virtual. Pues sucede que así es la materia. Entonces, yo les digo, la espiritualidad, porque ya estoy entrando en la espiritualidad, es energía. Esa energía se transforma en vida. Por eso tenemos nuestra vida, pero con una complejidad de contactos y de preparación de mapa genético. Y luego viene para transformarse la vida, esta vida que tenemos, en la vida eterna o en la vida espiritual o como la queramos llamar, tenemos que pasar por una cosita que se llama muerte. Jesús pasó por ella, estaba Jesús con los discípulos y al pasar de la muerte a la vida, tener su cuerpo, pero ya un cuerpo resucitado, ya eran otros átomos, ya no eran los mismos átomos, pero sí era la misma materia. Es decir, era ser material, físico, porque él dijo, este soy yo. Vea que sí soy yo, me reconocen. Me reconocían, aunque los discípulos a veces no reconocían a Jesús tan fácilmente. Recuerden cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, sobre el mar, y los discípulos quedan atemorizados y no se dan cuenta que era él, ¿ve? Y creen que es un fantasma, sienten miedo, no lo reconocieron. Pues en la transfiguración tampoco lo reconocen. Cuando Jesús pasa de la vida terrenal, pasa a través de la muerte hacia la resurrección, tampoco lo reconocen. Solamente que Él les tiene que decir, soy yo, mire mis manos, mire mis pies, mire, dame de comer, denme de comer. El dar de comer significa que Él sí era Él, pero que ya no era el mismo sistema. Era la materia, pero una materia diferente, transfigurada. Pero siempre eran átomos, porque la materia no se puede salir de los átomos, de las moléculas, de las células, de todo esto que conforma los tejidos, pues no se puede salir. Pero somos distintos. Somos diferentes, porque cada día somos diferentes. Los átomos salen de nuestro cuerpo constantemente y tú no te das cuenta. Nosotros estamos siendo transformados y sin embargo, yo que tengo 55 años, yo digo, soy Ricardo. Pero si me van a ver, si soy el mismo, no soy el mismo. Mis átomos, mis moléculas de agua ya están en otra parte. Yo consumo agua y esa agua sale. Y luego otro la consumirá. Esas moléculas de agua, otro la consume. Y nadie dice dónde estarían estas moléculas de agua. Lo mismo el calcio, el potasio, el hierro, el zinc, todos los elementos de la naturaleza han estado en tu cuerpo y han salido. Por eso es que has tenido vida. Si tú no tuvieras ese proceso de evolución, de transformación, pues ya no existirías. Pero como esa transformación va a continuar, entonces tú vas a existir eternamente. Esa es la vida eterna, la que nos vino a traer Jesús. O sea que por la muerte pasamos a la eternidad. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, produce frutos. ¿Ve? El cambio, la transformación, la transfiguración. Muy bien, entonces son las tres
fuerzas vitales de la espiritualidad. La espiritualidad tiene la energía, tiene la vida, porque es vida, y la espiritualidad es la muerte. Pero en este momento les estoy hablando de la vida. Voy a estar hablando hoy de la vida, ya termino. Mañana les hablo de la muerte como un acto positivo, no como ese dolor, esa angustia que sentimos para los que no tienen fe, dicen por ahí, pero para los que nos tienen fe, todo lo que nos viene para bien, porque no podemos cambiar la materia, ahí está. Entonces ya mañana termino lo de la muerte, Dios mediante, y luego voy a hacer un resumen de todo lo que les estaba hablando, y luego pienso empezar con unas pildoritas para ver qué cambios ha producido este conocimiento que te he llevado durante todo este tiempo. Muy bien, voy a pasar la cámara para continuar hablando de lo que te estaba diciendo ayer con respecto a la vida. Muy bien. Y es lo siguiente, ayer dijimos que nosotros somos como un libro. Un libro está estructurado, tiene tiempo, tiene espacio, tiene la estructura, tiene personajes, te entretejen cuando tú lees un libro. Y puede que vayamos en la página 100, pero tú no puedes volver a la página 99. Y si vuelves, pues te retrasas, no vuelves a repetir, sino que tú vas avanzando a la 101, la 102, la 103, pero no te puedes saltar a la 104 porque pierdes. En esta vida tú no te puedes saltar. Ahora, cuando ya estemos en la vida de los quarks, de la energía que hablábamos ayer, más allá de la energía simplemente física que vemos, pues ya eso cambia. Ya se vuelve diferente, que puede estar en una parte y en otra al mismo tiempo. Por eso la calidad espiritual es muy importante. Salir del área simplemente física y elevarse a vibraciones más altas. Aquí estábamos ayer, hablándote después de que te hablé cómo la materia pasa de frío, que es sólido, a temperatura más fuerte, que es líquida, y luego a más caliente, que es gaseosa, y luego pasa al plasma, ya más volátil, más éter. Y que todos nosotros, todo lo que somos nosotros, en sí, si nos sacaran todo el espacio vacío que hay en mi cuerpo, yo no me vería. Quedaría microscópico. Tú eres espacio vacío, porque los átomos son 99.99% de espacio vacío y tu cuerpo está hecho de átomos. Por lo tanto, tu cuerpo es un espacio vacío. Tú podrías meter el dedo en tu cuerpo. Lo podrías meter. Esa simbología está hermosa en la Biblia. Cuando dice Jesús, ven y mete mi mano, tu mano aquí, tu dedo en mis llagas, en mis manos, tu dedo en mis manos y tu mano en mi costado. Tú lo puedes meter, tú lo puedes tocar, pero ¿por qué no lo hace? Porque existen las fuerzas electromagnéticas y la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y cuando se expande los átomos, o cuando la materia, cuando la energía con lo que contiene y se expande, entonces se vuelve sólido. Por ejemplo, mire que esto es algo que tal vez tú no sabes. El hielo, por ser tan frío, las moléculas, los átomos, la materia del agua se expande. Entonces tú tienes un vaso de hielo, así sea bien picadito, pero lo tienes, un vaso de hielo, y cuando se vuelve líquido, entonces se vuelve más pequeño. Tú ves que cabe más, porque puede entrar por diferentes lugares. Y cuando se vuelve sólido, gaseoso, pues ya cambia totalmente. Como la materia, nosotros vemos totalmente la materia. Nosotros creemos que las moléculas del hielo se contraen por ser frío. No, se expande. El hielo se expande. Es lo contrario de lo que nosotros pensamos. Muy bien. Y el gaseoso se contrae. Y por eso se vuelve más liviano. Se eleva. Muy bien. Pero esto lo explican mejor los químicos. Yo lo explico por teología. Lo explico por vivencia. Por querer vivir mejor. Por querer vivir más. Y por tener una vida de excelencia y calidad. Por saber qué son las prioridades en esta vida. En esta vida tú tienes pocas necesidades.
y debe vivir con lo que necesitas para vivir. Pero no te tienes que enganchar, enredar en cosas que no son prioritarias para tu existencia. Desde ahí es donde yo miro el universo. Soy un observador prácticamente. Analizo desde el punto de vista físico, filosófico, teológico. Pero tengo que entrar porque a todos nos enseñan química y nos enseñan física. Cuando hemos estudiado, entonces podemos hablar con libertad de esto, más no con profundidad. Pero sí lo que les quiero decir es que nosotros somos escritos, estamos ya hechos. Nosotros venimos con un mapa genético. Pues si viene un huevo, si un huevo de gallina, que es una célula, porque un huevo de gallina es una célula, y tú tienes millones y millones y millones de células, pero vienes de una célula también, de un huevo también. Todos venimos de ahí, de una célula. Y un huevo de gallina, que es la célula más grande que conocemos, una de las más grandes. Entonces, vemos que en una partecita de ese huevo, en un puntico microscópico, dicen que es del color, que como no lo hemos visto tan fácilmente, color cafecito, en eso microscópico viene todo el mapa genético de lo que va a ser ese huevo. Y yo me pregunto, ¿y tú no crees que vale más que un huevo? Como dice Jesús, ¿acaso tú no vales más que los lirios del campo y que las aves del cielo? Pues nosotros también tenemos ese mapa genético. O mejor dicho, así no valgamos más ni valgamos menos, porque todos por naturaleza, dentro de la naturaleza, pues somos importantes. Desde el ser orgánico más pequeño hasta el más grande. Somos importantes, valemos dentro del plan divino de la creación. Entonces, ¿tú crees que si los de menos que tú, o sea, los más pequeñitos que tú, tienen el mapa genético y los más grandes que tú tienen el mapa genético, ¿tú no crees que también tienen el mapa genético? Claro, pues todos tenemos esa estructura de lo que ya somos, ese escrito, ese libro escrito. Todos somos, esa es la naturaleza. Y ahí vamos procesando nuestra vida. Muy bien. En sí, cuando nosotros leemos un libro, ¿qué es lo que encontramos en ese libro? Pues carbono, celulosa. Encontramos, ¿qué es lo que encontramos en ese libro abierto en la naturaleza? Encontramos carbono y encontramos agua. Por eso el pilar básico de la vida orgánica, ese es el carbono. Eso que tú llamas carbón, con lo que tú haces la parrillada, con lo que tú cocinas, eso que asas carne, ese es el carbono. Pues nosotros estamos hechos también del carbono. Prácticamente el pilar básico de la vida, o sea, el fundamento de la vida orgánica, que nosotros pertenecemos a la vida orgánica, es el carbono. O sea que somos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y un libro, eso es lo que contiene. Un libro contiene carbono con celulosa. Eso es lo que tú ves ahí en el libro. Pero tú, los sentimientos que sientes, que entiendes, las ideas que hay allí en ese libro, tú no lo puedes percibir simplemente desde el punto de vista del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. Luego, tu vida es mucho más que el carbono, que el hidrógeno y el oxígeno. Recuerda cuando H2O y el nitrógeno es mucho más. Porque ya es una vida organizada que te lleva a sentir, a pensar, a tener emociones, a hacer cosas maravillosas en tu vida. Esa es la parte vital que tú tienes, que eres materia orgánica, pero esa materia tú la elevas en el sentido espiritual, y como espiritual tú ya te transformas, esa materia está totalmente transformada, como cuando lees un libro. El libro tiene vida cuando tú lo lees. Por eso yo siempre pongo este ejemplo, que somos como un libro, pero ese libro hay que leerlo, hay que vivirlo, para poderle encontrar el sentido de la vida. Nosotros tenemos que leer el libro de nuestra vida, percibirlo, sentirlo. En sí, toda la materia orgánica que ya vimos y la inorgánica contiene energía. Y la energía, que puede ser calórica, la energía cuando se calienta, lumínica, cuando es plan de luz, y sonora, esa energía vibración, al ser liberada produce cambios en la materia.
por ejemplo, si se liberara de este puente que vemos ahí energía, ese puente se cae. Porque lo que lo sostiene es la energía. Pero con algún calentamiento o luminosidad o sonoridad, un sonido, una explosión sonora bien fuerte, este puente cae. Pero es energía y de eso estamos nosotros también hechos. Muy bien. Todo esto te lo digo para que tú sepas que no somos diferentes a la materia. No somos diferentes. Contenemos materia. Nuestro contenido está hecho de las leyes de la materia, la ley gravitacional, la ley electromagnética, la ley de la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Que todo, cuando nosotros tenemos cuerpo, pues somos masa, somos cuerpo, somos materia. Pero esa materia vibra con calor, con sonoridad, con luminosidad. Entonces empieza a ser transformados. Por eso dice Jesús, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Recuerden, en la creación, Dios hizo la luz, hizo los astros, hizo los mares, hizo los peces, hizo la tierra, hizo los animales. Somos esa maravillosa complementariedad. Pero el universo existe, ahí está, pero no lo podemos negar. ¿El universo qué es en sí? El universo está hecho de estos elementos. Estos elementos, la tabla periódica de los elementos, que en sí naturalmente existen 92 elementos, que son elementos no metales, elementos alcalinos, metálicos, alcalinos, los metales alcalino-térreos, los metales de transición, las tierras raras. Eso también está conformado, hecho por los elementos de que llamamos la tabla periódica. Hay elementos en forma de gases, hay metaloides, hay halógenos y hay otros elementos. En sí, de esto está hecho el universo. El universo está hecho de los elementos que encontramos: el hierro, el potasio, el calcio, el hidrógeno, el nitrógeno, todo esto. El oxígeno, los 112, 18 elementos que en sí hoy día, porque se han creado algunos, pero por naturaleza, en la naturaleza están sólidos sin crearlos, están 92. El universo existe a su manera. Y se entiende porque tiene un orden. Todos estos elementos están ordenados, tienen un orden, pero el orden está a su manera. Así es que este libro genético que tú tienes, esta organización del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, o sea, del agua, el carbono y el agua, y esta liberación constante de energía calórica, luminosa y sonora, eso está hecho de unos elementos que contienen un orden, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Nosotros, por la matemática, entendemos y cuantificamos la materia, el peso, la masa, el volumen y todo eso. Pero la materia en sí es también cualitativa. Y cuando nosotros entramos en la parte cualitativa ya no se deja medir. Entonces entramos en otro grado de la materia. Y eso es lo que yo digo que se llama espiritualidad. La realidad que nosotros conocemos pues es exacta. ¿Por qué? Porque es exacta, porque está bajo las 4 fuerzas: la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y eso tiene un propósito, un fin, pero nosotros no lo sabemos en sí. Nosotros simplemente lo que tenemos es que vivir, porque ¿qué fin tiene o cuál es el propósito de que dentro de un átomo que no se percibe estén los neutrones y los protones, o sea, que formen el núcleo del átomo, y los electrones que giran alrededor? Los electrones tienen carga negativa, los neutrones tienen carga neutra y los protones tienen carga positiva. Y dentro de ese núcleo
existe lo que llaman los quarks. Ya es la energía cuántica dentro del núcleo. Eso se percibe maravilloso, o los físicos lo cuentan muy bien. En la actualidad, la tabla periódica cuenta con un total de 118 elementos químicos, o sea, clases de átomos. Y esos clases de átomos, cuando se intercalan, es que van formando las moléculas. Por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno es cuando se forma la molécula del agua. Y por eso se forma el agua, porque se van combinando. Pero cuando uno entra dentro del átomo, entonces encuentra 6 tipos de quarks en su masa y carga, que la llaman arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Son 6 tipos de quarks, o 6 tipos de esa materia, que ya no se percibe, ya no se ve. Eso ya es invisible, nadie los ha visto, pero saben que existe, saben que está ahí. Mientras tanto, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Ya en nuestra responsabilidad, lo que nos corresponde es mantener el equilibrio. ¿Y qué es mantener el equilibrio? En física, los que hacen ejercicio físico, pues mantenerse en pie, mantenerse en la vida, no caerse. Y si se cae, dice que lo importante no es caerse, sino levantarse, para que todo esto esté en equilibrio. Y este equilibrio se encuentra de 3 formas. Tú desequilibras la naturaleza cuando por el abuso del manejo, cuando tú debes tener es una responsabilidad y administrar muy bien la creación, porque tú eres más inteligente, porque tienes el cerebro exterior, el de los hemisferios izquierdo y derecho, el cerebro racional, porque lo tienes, eres el administrador, y a veces tú fallas en eso, pierdes el equilibrio. ¿Y cómo mantienes el equilibrio? Pues el equilibrio lo mantienes en relaciones interpersonales, buenas, claras, diáfanas, sin conflicto, relaciones interpersonales. El equilibrio se mantiene por el bienestar físico, mental y social. El bienestar físico es que tu organismo funcione bien, porque te alimentas bien, duermes bien, comes bien, bebes agua correctamente. Como tú lo haces, entonces vives en el bienestar físico. En el bienestar mental es porque tú lees cosas positivas, porque tú sales, toma aire, tu mente está despejada, no de cúmulo de pensamientos o de arrepentimientos o de odio, rencor, sino que tu mente está despejada. Y social, porque tú vives en una sociedad limpia, higiénica. Nosotros, por ejemplo, que vamos a hacer esa campaña de limpiar el río aquí, o de limpiar las calles, no tirar papel a la calle. ¿Por qué tenemos que comerse en un dulce, un confite y tirarlo a la calle? Ese papel o ese vaso, te tomas un café y lo lanzas. ¿Ve? Ya no tienes un bienestar social. En tu casa, si no la limpias, no tienes bienestar social. Tu cuerpo, si no lo bañas, pues no lo lavas, no tiene bienestar social. Y la liberación del deseo. Cuando tú te apegas a cosas que no te pertenecen y que ahí están, pero que tú las sigues conservando sin dejarlas ir, aquello que tú ya no te pertenece, tú lo deberías dejar ir. Suelta esas cosas, porque tú eres autosuficiente, porque la energía que te llega tú la vas sacando también. Entonces, ¿qué tal que tus células no salieran del cuerpo? Ya te hubieras muerto. Pero como tus células son liberadas, entonces salen. Ese cuerpo no desea esa célula, pero tú sí deseas muchas cosas. Cosas del tener, del poder y del placer. Son los deseos más fuertes que hay. Deseo del placer, comes mucho o almacenas mucho o compras mucho. Es el deseo del placer. El deseo del tener es acumular cosas. Y el deseo del poder es llevarle la ventaja a los otros, ganarle. Nosotros en sí lo que necesitamos tener es la armonía, que eso se llama simetría. La naturaleza, por su manera, por el orden que tiene, por ese fin que tiene la naturaleza, es simétrica y se mantiene en armonía, como la música. Por eso decíamos ahorita que la energía es sonora también, como la música, o es lumínica. Eso lo acabamos de decir ahorita cuando vimos lo del puente. La energía que puede ser calórica, el calor
Dice que no existe el frío sino ausencia de calor, que no existe el odio sino ausencia de amor, que no existe oscuridad sino la ausencia de luz. Entonces esa energía calórica, lumínica y sonora es lo que te lleva a mantener ese equilibrio, la simetría. Por ejemplo, como en la música. Y si cambias notas y letras, todo se derrumba. Una música ya bien armadita, cuando tú la escuchas, dices, estás desafinando. Entonces nos debemos mantener en la zona de equilibrio y en la sanidad interior. Nosotros vivimos en espacio y tiempo, pero ese espacio y tiempo nosotros que pensamos que va pasando, pero en sí, en la vida espiritual, no existe el espacio y el tiempo. No transcurren, siempre están ahí. No es que van moviéndose, sino que el espacio y el tiempo está ahí. Lo más eterno es el presente. El pasado ya está atrás, es historia. El futuro es una promesa, no ha llegado. Lo que permanece es el eterno presente. O sea que el espacio y tiempo no transcurren, sino siempre están ahí. No son ni pasado, ni presente o futuro. Es un eterno continuo. ¿Ve? Es una eterna continuidad. Esa es la vida. La vida continúa, a pesar de lo que les dije anteriormente de la muerte. Muy bien, voy ya rematando para el día de hoy. La vida es sostenida por el conocimiento genético, lo que les hablaba del huevito, que ya allí hay un mapa genético. Pues nosotros, para que la vida transcurra, la vida continúe, se sostiene por ese conocimiento genético. Y ese no depende de no es conocimiento de que vamos a aprender 2 por 2, 4, aprender cosas que aprendemos en la escuela, no. Es que el cuerpo por naturaleza, la materia por naturaleza ya tiene un conocimiento allí, que son miles de procesos automáticos y en ellos el cerebro reptiliano actúa con sabiduría. El cuerpo te pide cuando tú debes tomar agua, cuando debes dormir. El cuerpo, si tú te alimentaras por el cerebro reptiliano, comerías exactamente lo que el cuerpo necesita, no lo que la gula racional te lleva a consumir. El ser humano, aquí puse esta foto porque es como para decir, somos iguales con la naturaleza. El ser humano, cuando se ha alejado de la creación, ha fracasado. Cuando nos acercamos más a la naturaleza, somos más humanos. Nosotros nos volvemos humus. Humanos es humus. Humus es tierra abonada. Por eso la semilla cayó en tierra buena y produjo el 30, el 60 y el 100%. Somos humus. Cuando nosotros somos más humus, más humanos, es cuando nos acercamos más a la naturaleza. Y ahí es cuando mantenemos más el equilibrio. Cuando nos alejamos del humus, de la creación, de la naturaleza, y nos despegamos de ella y vivimos consumiendo comida chatarra, sintética y medicina sintética, pues nos volvemos artificiales. Y si te vuelves artificial, deja de ser natural. Y si dejas de natural, pierdes el equilibrio. En conclusión, existimos para conservar, mantener, propagar, proteger y vivir la vida. Ese es nuestro deber, porque la vida existe por sí misma. Tú simplemente la conservas, la mantienes, la propagas, la proteges y la vives. Pero somos los únicos seres que nos preguntamos por nuestro propósito en este mundo, pero no lo encontramos. En cambio, los animales, las plantas, la naturaleza, no se pregunta por el propósito de la vida, pero sí viven según su propósito. Mire la diferencia. Una cosa es que uno viva preocupado por el propósito de la vida y otra cosa es que viva el propósito de la vida, porque todo existe con un fin fríamente calculado. Muy bien. Esto era lo que les quería decir en el día de hoy, apreciados amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. El proyecto es buscar que tú tengas unas mejores relaciones con los demás, que vivas en la zona de equilibrio en tu salud mental, espiritual, social, emocional, física, y que sepas que los sufrimientos que te causa la vida es por los deseos. Cuando tú ya no deseas nada, cuando tú ya no anhelas cosas, especialmente las físicas, del tener, el poder y el placer, cuando tú te liberas de esos apegos, tú empiezas a tener buena vida, buena existencia. Tu vida se te prolonga y vas a vivir mejor, vas a vivir más
con excelencia y calidad. Que hoy tengas un feliz día, que nada te turbe, nada te espante, porque tú estás ya en el libro de la vida. No hay escasez, no hay abundancia, existe la vida. Hoy no tienes algo, pero lo vas a tener mañana, porque la vida vaya viviendo de acuerdo a lo que necesita. No lo tienes porque no lo necesitas. Si lo necesitaría para vivir, ahí lo tendrías. Porque no existe perder o ganar. Entonces tú, para no perder, empiezas a acumular cosas. Hasta el odio lo acumulas, el rencor, la envidia, la avaricia, la codicia. Y eso te trae problemas, te trae dificultades en tu existencia. Suelta todo y verá que vas a vivir bien, vas a vivir en paz. Nada te turbe, nada te espante. Hay cosas que debes tener y cosas que debes dejar ir. Cuando ya te están incomodando, suéltalo. Como yo siempre te pongo el ejemplo de un carbón hirviendo aquí, una brasa hirviendo, te está quemando. Y simplemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Soltarlo, no desearlo. Y verá que ya empiezas a vivir bien. Todo sufrimiento, todo lo dolor, toda trauma que tú tengas es porque tienes un apego. Olvídate de los deseos y verás que la vida se va desarrollando muchísimo más en armonía, de acuerdo al proyecto que tú tienes, al cual tú has venido según el mapa genético que tú tienes. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Paz este proyecto.